en esta pandemia con el COVID. Muchas gracias a Mónica y a Jorge por haber aceptado esta propuesta que les hicimos y bien puedan ustedes manejan la presentación. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que digamos no es el más taquillero, pero qué rico que nos reunamos, sobre todo para pensar entre todos. Esta presentación no fue pensada para dar respuestas o para plantear protocolos o algún tipo de directriz desde el punto de vista bioético para la toma de decisiones, sino simplemente como reflexiones, reconociendo que pueden quedar muchas cosas por fuera. Bien, entonces estamos bastante acostumbrados a que cada que vamos a hablar de bioética nos refiramos a los casos emblemáticos que hay en la historia, y el primero de ellos entonces corresponde a nuestro conocimiento de la historia natural de la sífilis a partir del estudio Tuskegee, en el cual los 399 varones que participaron en esa investigación desconocían su situación de estar siendo investigados, y además se les negó el tratamiento luego de que ya él fue accesible. Solo fue la sociedad y específicamente los medios de comunicación los que comenzaron a alertar sobre un estudio que se conducía de manera inadecuada utilizando dineros públicos. Otro estudio emblemático, cuando hablamos de lo que no se debe hacer, de los errores que se han cometido en investigación al vulnerar a los participantes, corresponde al conocimiento que tenemos de la historia natural de la hepatitis A y B, con la participación de menores que estaban con discapacidad cognitiva, cuya participación de alguna manera fue forzada al obligar a los padres a aceptar que sus hijos fueran infectados con lo que se denominaba en ese entonces hepatitis A y hepatitis diferentes. Entonces, estos niños fueron infectados y se consideró aceptable. Estudios que fueron conducidos por reputados médicos que tuvieron financiación por organizaciones perfectamente reconocidas en el mundo científico, hoy corresponden pues una vergüenza en la práctica científica. Más cercanos tenemos los estudios para el tratamiento del VIH, específicamente con mujeres gestantes, para evaluar el efecto de la sidobudina para prevenir la infección vertical por VIH, utilizándose placebo a pesar de que ya existían otras alternativas de manejo, con el argumento de que justamente en África pues esas mujeres igual no recibirían nada. Todo con el argumento de que está por encima hacerle bien a la ciencia, que los participantes de las investigaciones hagan sus aportes en beneficio de las generaciones futuras y todos los otros argumentos que hemos ido aceptando. Sin embargo, estas prácticas entonces han merecido la vergüenza y el repudio público, al punto que los gobiernos se han visto presionados a ofrecer disculpas a muchos de los participantes de estos protocolos de investigación. El caso Tuskegee es uno de los más renombrados, pero también podemos señalar el caso de la infección con enfermedades de transmisión sexual en Guatemala, que hicieron investigadores estadounidenses, y que también por la presión de distintos grupos sociales requirió pues entonces unas disculpas públicas. Entonces siempre nos hemos preguntado un poco si acaso la ética no es un poco más lenta que la ciencia, si no logran ir a la par, si acaso la bioética entonces necesita ver cuáles son las posibilidades
que nos ofrecen los desarrollos biotecnológicos para comenzar a reflexionar al respecto. Y entonces decimos, sí, tal vez esa sea la realidad, pero finalmente la bioética se hace presente. Y tenemos entonces disponibles en la actualidad una serie de códigos, declaraciones, pautas éticas, resoluciones en cada uno de los países que buscan preservar los principios de la bioética al momento de conducirse investigaciones científicas y también para la atención de las personas en el ámbito sanitario. Entonces, parece que por fin disponemos de suficientes códigos y normativas para que la bioética esté a la par de la ciencia. Quizá uno de los mejores ejemplos corresponde a la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos promovida por la UNESCO, en la cual no solamente tenemos unos principios referidos a los individuos, sino que también podemos señalar otros más de carácter colectivo y social, y se incluyen además otros organismos del medio ambiente y las generaciones futuras. Entonces, parece que por fin estuviéramos dotados de los suficientes elementos desde la bioética para hacerle frente a una pandemia como es la del SARS-CoV-2, que uno podría pensar que nos ha cogido desprevenidos, pero desde el punto de vista bioético podríamos confiar en que todo pudiera ir mejor esta vez. Sin embargo, escuchamos voces de diversa naturaleza, entre ellos los políticos, que nos proponen algunos tratamientos poco ortodoxos que deberían ensayarse para buscar curas afanosas o curas milagrosas contra esta infección. Pero bueno, los políticos no saben mucho de ciencia, entonces debemos ser un poco tolerantes, y la sociedad médica y todas las organizaciones científicas deben salir rápidamente a alertar sobre los peligros de eso, porque al fin y al cabo su formación no es en ciencia. Sin embargo, nos sorprenden los médicos y los científicos que proponen tratamientos igualmente riesgosos y descabellados, secundando las propuestas que hacen los políticos. El caso que tenemos cercano de la evaluación del dióxido de cloro parenteral con el fin de tratar la infección. Pensaría uno que ningún médico sensato utilizaría un desinfectante para piscinas para tratar ninguna infección en sus pacientes. Pero bueno, nuestra ciencia local es bastante precaria, entonces pudiéramos atribuir esos errores a nuestra falta de experiencia en la conducción de ensayos clínicos. Pero en otras partes del mundo entonces comienzan a escucharse unas voces donde hay propuestas encontradas con relación a la búsqueda de tratamientos y a la búsqueda de estrategias para la prevención de la infección, específicamente con la vacunación. Hay quienes abogan por la infección deliberada de voluntarios, mientras que otros invitan a la aplicación del principio de precaución. Los más avesados, entonces, incluso comienzan a proponer la búsqueda de estos voluntarios para los protocolos de investigación, dispuestos a dejarse infectar con el argumento de la autonomía del sujeto. Si les damos suficiente información, probablemente les debemos permitir ejercer su libertad para decidir si quieren o no ser infectados con el virus. Sin embargo, eso tiene algunas falacias, ese ejercicio de la autonomía en ese contexto. Pero bueno, tenemos enfrentados investigadores, políticos, la sociedad civil. Esperaría uno que los
científicos formados en la academia de manera juiciosa y rigurosa conocieran y aplicaran continuamente los principios bioéticos en la investigación y que no cometiéramos o que intentáramos no repetir los errores del pasado. Sin embargo, todos vimos cómo reputados investigadores franceses propusieron la evaluación de las posibles vacunas contra el coronavirus en África, con argumentos que la Organización Mundial de la Salud señaló como racistas y que repiten el modelo colonialista que ha existido sobre ese continente. Afortunadamente, la sociedad civil parece tener unos principios bioéticos o por lo menos una perspectiva moral un poco más poderosa de la que a veces exhiben los políticos, las sociedades científicas y demás. Esta pandemia por el SARS-CoV-2 vino a desnudarnos una serie de realidades en el mundo. La primera de ellas tiene que ver entonces con el concepto de la vulnerabilidad humana, quizá uno de los que resultaba más complejo explicar en los cursos de bioética antes de la pandemia. Cómo referirnos a esa posibilidad de ser dañados, de ser gravemente afectados y de perder la vida como una condición inherente a todos los seres humanos. Bastante difícil hacerlo cuando no había ninguna amenaza real para todos los seres humanos, sino que había una distinción en función de las condiciones socioeconómicas o en función del grupo social al que se pertenece. Hoy el concepto de vulnerabilidad todos lo entendemos perfectamente porque este virus nos desnudó eso, la posibilidad de ser dañados gravemente al nivel de perder incluso la vida. Muy aunado a ese concepto de vulnerabilidad tenemos el de la fragilidad humana, pero sin duda esa fragilidad está permeada por la desigualdad y la inequidad que existe entre los países y en los propios países, de tal forma que no todos los seres humanos tienen la misma posibilidad de ser dañados. Esta pandemia nos dejó al descubierto cuán frágiles son nuestros sistemas de salud y cómo la desfinanciación progresiva que han tenido todas las redes públicas de salud está afectándonos de una manera general. Como no es posible salir deprisa a tratar de rehacer los sistemas de salud cuando no hay la posibilidad de los desarrollos científicos y tecnológicos para hacer la dotación, cómo tenemos una desigualdad en el acceso a esos recursos y demás. Esta pandemia entonces nos ha demostrado que es necesario invertir en los sistemas de salud para poder atender situaciones tan inciertas como esta. Por eso se han tomado algunas medidas con el fin de retrasar o enlentecer el proceso de infección en la población y así no desbordar los sistemas de salud. Con ese concepto, entonces, se ha justificado la cuarentena, la limitación de la libertad individual, para poder garantizar ese enlentecimiento de la pandemia. Se ha promovido el distanciamiento social y demás en aras de favorecer el bien común. Todos estos desafíos que nos plantea la pandemia, entonces, nos colocan la pregunta de si acaso en este contexto serían necesarios unos nuevos valores éticos para tomar decisiones. Y
dada la premura que tenemos de desarrollos biotecnológicos en las etapas de diagnóstico, tratamiento y prevención, así como para todas las intervenciones que se necesitarán en la pospandemia, si todo valdría en ese contexto, desde el punto de vista de lo que vayamos a hacer, de las prácticas que vayamos a realizar. Como si tuviéramos un estado de excepción en el ámbito ético. Y resulta que no necesitamos unos nuevos valores. Justamente la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO tiene previsto en aquellos principios referidos más a lo colectivo, tendría todo lo necesario para que tomemos decisiones que sean acertadas y que busquen vulnerar lo menos posible a las personas. Y entonces podemos iniciar con el respeto a la vulnerabilidad humana y a la integridad personal, uno de los primeros principios y que está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos allí también la necesidad del respeto a la dignidad. Nos invitan a la solidaridad y cooperación para el desarrollo científico, para el acceso a estos desarrollos. También tenemos la invitación, la necesidad de que no haya discriminación ni estigmatización entre las poblaciones, que haya un acceso igualitario, justo y equitativo a los bienes sanitarios que se requieren hoy y que están bastante escasos y difíciles de distribuir. Y necesitamos además preservar los principios de respeto a la diversidad cultural y al pluralismo. Todo en el marco de una pandemia en la cual las decisiones se han de tomar en el contexto del bien común. Sin embargo, asumimos que el bien común será igual para todos, que si fuéramos interrogados, todos escogeríamos preservar la vida, tener más tiempo de vida, cuando probablemente en los ejemplos que vayamos a ver más adelante encontraremos que el bien común tendrá algunos matices. ¿Cómo hacer para que las poblaciones enteras sometidas a cuarentena acaten y se adhieran a esas medidas de distanciamiento social sin sentir lastimada toda su integridad personal, sin sentir vulnerada su intimidad, la confidencialidad de sus datos personales y demás? ¿Cómo hacer para que todas esas decisiones que buscan mitigar y enlentecer la transmisión de la infección no acaben degradando al ser humano? Entonces, partimos del hecho de que no necesitamos unos principios bioéticos diferentes, que con los que ya hemos discutido a lo largo de la historia sería suficiente para hacerle frente a esto. Sin embargo, a la hora de aplicar estos principios bioéticos parece que surgen algunas incongruencias. Por ejemplo, en el principio de dignidad humana e igualdad tenemos serias dificultades prácticas cuando colocamos en la balanza de las decisiones la edad de las personas, su origen étnico, sus grupos raciales, cuando tenemos en cuenta, o por lo menos nos preguntamos, si la atención debería ser igual para nacionales, extranjeros, migrantes en situaciones de ilegalidad, cuando nos preguntamos si la productividad y el aporte social de las personas debería ser un criterio a tenerse en cuenta a la hora de proveer recursos de salud escasos, de hacer una distribución de ellos. Y entonces ejemplos como el de Bélgica, Holanda, Italia, pero no exclusivamente ellos, de decidir desde las esferas políticas que no se hospitalice a ancianos y se establecen límites de edad que, conforme ha ido avanzando la pandemia, también se han ido disminuyendo esas edades para no ingresar a ancianos, enfermos mentales,
personas previamente debilitadas por enfermedades o por alguna condición, si ellas resultaran infectadas y con manifestaciones graves del coronavirus, entonces podemos preguntarnos si realmente estamos haciendo una aplicación adecuada de los principios bioéticos que ya parecía que habíamos interiorizado. ¿Será que la pandemia y esta escasez de recursos en los sistemas de salud se nos está volviendo una excusa y de alguna forma una manera de justificar un tratamiento diferencial de las personas? Cuando se privilegia la edad, por ejemplo, el caso de las personas más jóvenes, de aquellos que hacen aportes a la sociedad en el sentido económico, si eso entonces no es lo que está mediando algunas de las discusiones que se tienen con respecto a la atención de pacientes en el contexto de la pandemia y de la escasez de recursos que tenemos. Escasez que se vio que no es explicable por la pandemia, sino que corresponde a una desfinanciación de larga data de los sistemas de salud, puesto que ellos ya se han convertido en una fuente de negocios donde las personas quizás son la variable que menos interesa. En esa medida, entonces, estamos desconociendo la dignidad intrínseca de las personas, independiente de su aporte social o de su potencial contribución a la sociedad. Esta pandemia tal vez nos está permitiendo justificar la discriminación y la estigmatización. Cuando escuchamos los criterios como esperanza de vida para tomar decisiones de atender o no, de asignar o no recursos escasos. Recordemos que el concepto de esperanza de vida no es individual, sino que es un criterio poblacional. De tal manera que frente a un individuo no podemos garantizar cuánto de esa esperanza de vida será dado a ese sujeto en particular, de tal forma que en un contexto clínico, atendiendo un paciente específico, no tiene ningún sentido hacer el cálculo de cuál es su esperanza de vida, porque entonces estaríamos suponiendo que el personal de salud y particularmente los médicos tienen la posibilidad de establecer con exactitud cuánto tiempo habrá de vivir alguien. Igualmente, la inducción al sacrificio personal en nombre del bien común, cosa que se ha ido promoviendo en algunos países, de que los ancianos voluntariamente acepten no ser internados en caso de requerir cuidados en unidades de alta especialidad, en unidades de cuidados intensivos, en unidades de cuidados especiales, o incluso acepten no acudir al sistema de salud para morir en sus casas o para morir en los hogares de larga estancia, corresponde una clara discriminación y estigmatización en función de la edad. Hay algunos que de manera soterrada entonces proponen o invitan a la población mayor, a los ancianos, a que ellos declaren voluntades anticipadas para no ser ingresados en estas unidades de cuidados intensivos, y se hace una publicidad de estas decisiones. Hay de alguna manera una exaltación de ese sacrificio personal. O el otro argumento que se ha promovido para la toma de decisiones con esta escasez de recursos médicos, entonces es evaluar si los sujetos ya han completado su proyecto de vida, como si acaso fuera posible que alguien externo defina algo tan íntimo al sujeto. Y ahí entonces pudiéramos referirnos a dos ejemplos. Yo pienso que son emblemáticos: el caso de José Saramago, cuya algunas de sus obras más emblemáticas
las produjo justamente después de los 70 años. Él, en el contexto de esta pandemia, no hubiera merecido, en caso de infectarse con coronavirus y requerir cuidados intensivos, no hubiera merecido ingresar a una de estas unidades. Igual le hubiera sucedido al sociólogo Zygmunt Bauman, cuya obra corresponde en buena medida a su etapa de jubilación, y algunos de los textos más significativos para nuestra época justamente los produjo después de los 70 años. Ninguna de estas dos mentes brillantes hubiera merecido. Pero no es solamente la productividad, no es solamente la posibilidad de aportar algo a la sociedad, es la existencia misma del sujeto, independiente de su condición, independiente de si ha o no culminado su proyecto de vida, lo que lo hace merecedor de recibir atención. Entonces, definitivamente la ética la necesitamos para atender los desafíos que plantea esta pandemia. No podemos justificar decisiones que vulneren a los seres humanos en nombre de un bien común que a veces se nos desdibuja, o de la premura por hallar soluciones científicas que parecerían aceptables. En esa medida, entonces, en la investigación debemos tener algunos aspectos en cuenta, como será la necesidad de la cooperación científica, es decir, que haya proyectos entre países, proyectos liderados por organismos internacionales que velen por el bien público para justamente ese desarrollo en el diagnóstico, en el tratamiento y en las estrategias de prevención y mitigación del daño en la etapa de la pospandemia. Particularmente ejemplares han sido los casos de promoción de la ciencia abierta, lo cual ha permitido la secuenciación del virus, lo que ha permitido transferir desarrollos para las pruebas diagnósticas, incluso para la creación de respiradores que sean adecuados a las condiciones de la pandemia y que se puedan producir a bajo costo en los distintos países utilizando la tecnología, por ejemplo, de las impresoras 3D. Es necesario resaltar y fortalecer la función de los comités de ética de investigación, de manera que ellos, en cada uno de los lugares donde se adelanten protocolos de investigación, puedan evaluarlos de manera concienzuda y emitir sus conceptos con base en las realidades locales. En esa medida, entonces, es necesario que no haya presiones ni haya inducción para que se aprueben medicamentos y vacunas que no han seguido las etapas preclínicas, las etapas de investigaciones que habitualmente se tendrían para el desarrollo de estos medicamentos y vacunas. Y siempre, entonces, preservar los principios de la bioética sin hacer una flexibilización que pueda vulnerar a los sujetos participantes. Y en este sentido, entonces, las pautas SHOMS, en la número 20, tenemos algo referido a las investigaciones en situaciones de desastre y brote de enfermedades, y allí se resalta la necesidad de acogerse a los principios éticos que ya están aceptados y que todos conocemos en detalle, que la necesidad de generar un conocimiento que atienda la premura de la atención de la pandemia permita no solamente eso, generar conocimiento, sino que haya unas prácticas de investigación que sean adecuadas, que sean éticas, que se haga frente a algunos de los obstáculos prácticos que surgen, pero sin violar los principios bioéticos ni amenazar la validez de esas investigaciones científicas. Entonces, ¿cómo hacemos para balancear
la necesidad del desarrollo biotecnológico, pero respetar los principios bioéticos. Y allí entonces debemos recordar la necesidad de que los protocolos tengan una aprobación por comités de ética locales que sean independientes de las presiones políticas y económicas. Necesitamos garantizar la voluntariedad de los participantes y esta voluntariedad debe ser real, que las personas conozcan exactamente qué protocolos se están realizando, cuáles son los riesgos y los beneficios a los que se exponen, teniendo en cuenta que ya los comités deben haber evaluado si en esa ponderación de riesgos y beneficios el beneficio es realmente mayor. No vale entonces que, que científicos por fuera de la ética de la investigación comiencen a reclutar participantes con el argumento falso de que les explicarán los riesgos, pero cada uno es libre y autónomo para decidir si participa o no. Recordemos que primero es necesaria la aprobación de un comité de ética que evaluará la validez científica y hará el balance de los riesgos y beneficios, y solo si los beneficios son mayores y los riesgos pueden ser mitigados y no incluyen la muerte de los participantes, entonces podríamos comenzar a invitar, a reclutar, a buscar potenciales participantes. Igualmente necesario es que en esos consentimientos informados se describa cómo se hará la cobertura de los eventos adversos, de forma que haya una indemnización en caso de lesiones y daños derivados de la participación en investigaciones. En los protocolos de estos ensayos clínicos que se realicen en el contexto de la pandemia, es indispensable que haya un rubro destinado a la cobertura de esos daños. No sabemos las compañías aseguradoras que hayan dicho al respecto. Con relación a los participantes, entonces quiero señalar que deben observarse detenidamente los casos de vulnerabilidad social, las minorías étnicas y a veces las minorías pueden ser continentes enteros. El caso de proponer que sea África el sitio donde se pruebe la vacuna contra el coronavirus es una clara discriminación y una vulneración a una población que ha sido sometida a esclavitud y a exclusión en el mundo occidental. Ya en los países, entonces, es importante considerar si es o no adecuado incluir personas que tengan algún grado de marginación social. En este sentido, algunos bioeticistas proponen aplicar la justicia restaurativa frente a los marginados sociales, como si de esa manera en la atención de la pandemia pudieran ser resarcidos todos aquellos que justamente tienen sus peores condiciones sociales, que tienen la mayor comorbilidad y que estarían más amenazados frente al coronavirus, y entonces ellos merecerían una atención prioritaria. En nuestro país tenemos varios ejemplos de investigaciones que se han adelantado con población subordinada, particularmente las Fuerzas Armadas. Con los presos no tenemos tanta experiencia, pero pudiera en el mundo existir alguna tendencia a que se les invite a hacer aportes sociales dados los males que pueden haberle causado. Entonces, como un mecanismo de compensación, hecho que tendremos que estar alertas para que no suceda. Perder la libertad no significa entonces que se llegue a la condición de esclavo de la ciencia. Para nuestro caso de Colombia, valdría la pena tener en cuenta la vulnerabilidad que pueden tener estudiantes del área de la salud que estén expuestos en virtud de su actividad laboral o estudiantil al coronavirus y que pudieran invitarse como población a participar en investigaciones. Un caso especial que quiero
resaltar es el del personal de salud, que sabemos que está expuesto al coronavirus. Muchos de ellos probablemente no desarrollen infecciones clínicamente importantes, pero pudieran participar en protocolos de investigación justamente por esa característica. Y entonces allí estaría posiblemente amenazada su posibilidad de decidir autónomamente si quieren o no participar en los protocolos de investigación, dado el riesgo de estigmatización en caso de negarse a hacerlo. Y tengamos en cuenta que el personal de salud es el que está llevando la mayor carga para la atención de esto. Si a ello le sumamos una obligatoriedad encubierta para participar en protocolos de investigación, entonces definitivamente estaríamos vulnerándolos de manera grave. Algunos proponen que en el caso de la atención se haga una discriminación positiva hacia el personal de salud, de manera que tengan un acceso mucho más rápido a las pruebas y a los tratamientos, hecho pues que ha merecido bastante discusión. El consentimiento informado, recordemos que es un instrumento importante para la investigación. Sin embargo, en algunos casos puede hacerse una exención del mismo, pero recordemos que es necesario cumplir tres condiciones. La primera de ellas es que la investigación no sea posible sin que se haga la exención al consentimiento. Podríamos tener el caso de pacientes con coronavirus que estén en unidades de cuidados intensivos solos, que no pueden dar su consentimiento dada su estado de inconsciencia. Investigaciones que tengan un valor social importante. Entonces, en el ámbito de la pandemia, todo lo que se haga en coronavirus aparentemente tendría un valor social, y que la investigación tenga riesgos mínimos para los participantes. Esto no sería aplicable en ningún caso para ensayos clínicos, pero pudiera ser para recabar información sobre la condición clínica, sobre datos epidemiológicos y demás. En cuanto a la vacuna, necesitamos una vacuna, coincidimos en eso, pero ¿en qué condiciones la vamos a obtener? Hoy se están pidiendo aprobaciones para protocolos para evaluar vacuna contra el SARS-CoV-2, justamente en la misma, con las mismas características de la vacuna que hace 3 o 4 años se estaba diseñando para Zika, un virus infinitamente menos patogénico que el SARS-CoV-2, y que en ese momento se rechazaron las solicitudes dados los riesgos para la descendencia de los participantes. Hoy se argumenta que las condiciones se han modificado, pero no tenemos certeza, máxime que no existe un tratamiento que sea efectivo para los casos potencialmente mortales de la infección. Hay una presión política bastante fuerte para adelantarse estos estudios, incluso en ausencia de las pruebas preclínicas o haciéndose los ensayos preclínicos y clínicos de manera simultánea, lo cual entonces claramente va en contra de las prácticas científicas aceptadas. Ya desde el punto de vista técnico, para el diseño de la vacuna, entonces tendríamos los ensayos controlados en los que se haga, los ensayos clínicos, perdón, en los que se haga una infección controlada, deliberada, donde se requeriría tal vez un tamaño de muestra menor frente a los ensayos clínicos que se hagan con una infección natural. En esos casos de infección natural necesitarían, en estos ensayos clínicos, entonces aparece la controversia de si sería ético o no utilizar un placebo, a sabiendas de que las personas se van a exponer a un virus que es altamente patogénico y en el cual es difícil predecir cuáles personas tendrán pues el curso más grave de la enfermedad. En cuanto a los aspectos técnicos para la infección controlada, entonces debe decirse que se requiere mayor conocimiento sobre la cepa viral que se utilizará, la dosis del inóculo,
el control de calidad de ese inóculo, es decir, garantizar que no haya otros elementos distintos a los virales, que no se acaben generando coinfecciones. No se dispone de un modelo animal en el cual realizar las pruebas, ni se ha definido cuáles serían los grupos poblacionales en los que debería probarse, si los más jóvenes, si los que tengan más riesgo, cuáles serían los adecuados y si los resultados serían aplicables a los demás miembros de la población. Y ni qué decir entonces de las dificultades que pudiera haber para la producción en masa de la vacuna y más aún para el acceso a dicha vacuna. ¿Cuáles serían las variables de respuesta en esos modelos de infección? Simplemente que se detecte el RNA viral, que haya manifestaciones leves de la infección, que haya unas manifestaciones más graves, que haya necesidad de soporte ventilatorio. ¿Cuáles serían esas respuestas que nos digan que una vacuna contra el coronavirus es efectiva? Y ni qué decir pues de los métodos poco éticos que ya se están usando para buscar voluntarios a los que les dicen a cambio de $1.110 lo invitamos a que usted se deje infectar para que contribuya a la ciencia con el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. ¿Cuáles comunidades deben participar? ¿Cuáles son los países que deben aportar? ¿Cuál será el acceso a esos resultados? Son interrogantes que debemos discutir un poco más. Los ensayos clínicos para nuevos medicamentos, recordemos que nos van a generar limitaciones para el accionar médico, para tomar decisiones por fuera de lo que esté incluido en el manual del investigador, y eso entonces excluiría las intervenciones compasivas que los médicos pudieran considerar que resultarían benéficas para un paciente. Debería privilegiarse la búsqueda de nuevos medicamentos, o lo que deberíamos hacer sería intentar entre los ya existentes que han demostrado que son seguros en seres humanos, hacer nuevas aplicaciones en el contexto de la infección por coronavirus. ¿Qué va a pasar con las patentes de los medicamentos y vacunas que se desarrollen durante la pandemia? ¿Cómo será el acceso a esos beneficios? ¿Tendremos estos medicamentos de acceso libre? ¿Quiénes se encargarán de producirlos? ¿Cuáles serán los costos? ¿Y cómo será la distribución mundial de esos recursos? Son temas que merecen una mayor reflexión. Y recordemos que el mundo no solamente hace investigación en medio de la pandemia, sino que también hay protocolos que están en curso y que han sufrido modificaciones, que se han tomado una serie de medidas para la contingencia por la pandemia, y no sabemos esos ensayos clínicos, esos resultados, cómo se van a modificar. Entonces, probablemente los estadísticos y demás analistas de datos de esos ensayos clínicos tendrán que hacer una ventana para comprender mejor los resultados, a sabiendas de que los tiempos de seguimiento, los reportes de eventos adversos han tenido una flexibilización y una modificación. Hasta aquí mis reflexiones para la investigación. Ahora el doctor Holguín nos va a hablar un poco de los temas en el contexto de la atención clínica. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación y por la asistencia. En especial, pues muchas gracias al profesor Héctor y a la profesora Mónica por toda la ayuda que me ha prestado pues para preparar y para esta presentación. Pues mi formación no es específica en bioética, yo soy básicamente un clínico, y pues hemos estado interesados en otros temas que tienen que ver con aspectos a veces más conceptuales y las ideas que giran alrededor de muchas de las cosas que hacemos como médicos. Entonces, esta presentación tiene unos preámbulos, unos casos que
van a ilustrar un poco lo que ya de todas maneras ha mencionado la profesora Mónica. Un trabajo que hice con algunos de los lineamientos, consensos, protocolos acerca de aspectos éticos y unas reflexiones finales. Siguiente, por favor. Entonces, en muchos de los países, incluyendo a Colombia, y no solamente entre los políticos, sino también entre el personal médico, entre las personas de la comunidad, se ha estado hablando del enemigo, la guerra contra el COVID, se habla de personas que perdieron la batalla contra el COVID, que lucharon, ¿sí? Se habla de los héroes. Se habla de muchos términos de tipo bélico, y la metáfora de la guerra, la metáfora bélica, es la que en este momento predomina en los discursos. Siguiente. Sin embargo, esto no es una guerra. La metáfora bélica, lo que les propongo yo es que, al menos en este caso, aunque en el caso de la medicina ya ha sido bastante cuestionada, al menos en este caso en particular, considero yo que es equivocada, y que no solamente es equivocada, sino que es dañina. La metáfora bélica es equivocada y dañina porque las metáforas no son solo palabras, son palabras que tienen una intención y una función persuasiva muy poderosa. Perdonen que me repita, es un recurso retórico, poderoso, convincente, que intenta, ante todo, generar una respuesta emocional de, llamémoslo espíritu de grupo, o como lo llamarían los militares, espíritu de cuerpo, pero que es potencialmente peligroso para los pacientes y los profesionales de salud, tanto en un sentido, llamémoslo, de la mentalidad que va creando, o de las formas en que va, de alguna manera, dando en que va dando forma y va de alguna manera construyendo parte de nuestra realidad cotidiana. Implica, en el caso de los profesionales de salud, una desnaturalización de sus principios. Yo no estoy muy seguro, yo no creo, ¿sí?, que sean dos etos compatibles, el de los soldados en guerra y el de los médicos en una pandemia. Nosotros no somos soldados. Se supone que tenemos jefes, pero en realidad somos colegas. Se supone que tenemos subalternos, pero en realidad son alumnos, ¿sí?, o son colegas en formación. Esta metáfora exacerba, además, la tendencia al trabajo ya de por sí excesivo de los médicos, a no cuidarse, ¿sí?, invita al trabajo sin descanso y genera una serie de estamentos y de jerarquías muy interesantes. El llamado a la guerra incluso permite que se pueda pensar que a los médicos hay que reclutarlos, ¿sí?, y mandarlos a las trincheras o a la primera línea de batalla contra el enemigo, que es el coronavirus, ¿sí? El lenguaje, la metáfora de la guerra, vuelve borrosa la frontera entre víctimas y enemigos. No hay que culpar tampoco del todo, ¿sí? No es justificar, pero uno puede entender que la gente entonces segregue, discrimine, luche contra los otros, porque en una guerra la idea es destruir al enemigo, y aquí se hace la idea de que el virus es el enemigo, pero un virus no tiene sentido, y quiero decir sentido de una manera amplia, no solamente por el afán de conocimiento. Un virus no tiene sentido a menos que infecte, enferme y se contagie. No tiene sentido sin los seres que sufren por su causa. Cuando usted va a combatir el virus, ese virus está encarnado en una persona, en un ser humano.
nos divide además. Ya de por sí los médicos tenemos una tendencia a tener dentro de nosotros y con los profesionales que trabajan con nosotros una serie de castas y jerarquías, y esto agrega una serie de divisiones morales cuestionables. Hablan de héroes y cobardes, de malos y buenos, de enemigos y de amigos del bien común, ¿sí? Se habla de bajas o daños colaterales. Es decir, estas son infortunadas bajas dentro de la guerra contra el coronavirus. Invita al sacrificio de los héroes pues que son sin capa, sin bata, sin tapabocas, etcétera. Y obviamente el objetivo de las guerras no es ayudar a los demás, ¿sí? Ante una guerra uno puede ser objetor de conciencia, uno puede negarse y eso puede tener méritos, ¿sí? Las guerras tienden a justificar lo injustificable y en ellas eventualmente todo se vale. En las guerras la falta de transparencia es una estrategia para la victoria. En una pandemia es una causa grande de sufrimiento y se instrumentaliza el sufrimiento con fines básicamente de tipo político muchas veces. La metáfora de la guerra usualmente hace tolerables los totalitarismos y exige la unanimidad. Realmente ganan las víctimas, el personal de salud y la tragedia se enriquecen con el uso de esta metáfora. Esta es en realidad la metáfora de los hombres de acción que están dispuestos a tomar las decisiones que nadie más quiere tomar. Por eso insisto en que esto no es una guerra y que esta metáfora es equivocada y dañina. Siguiente. Esto es lo que dice un manual muy interesante porque es africano, del 2002, acerca de lo que es un desastre. Es un evento que altera de manera severa las condiciones de existencia y que causa niveles de sufrimiento que exceden la capacidad de adaptación de la comunidad afectada. Dice este mismo manual, es la segunda página o tercera, la gente es lo que más importa, y sin la gente no hay desastres. Desastres y crisis, y también ponen emergencias. Yo sé que los que son expertos en estas áreas podrían objetar las definiciones, pero es un manual que se entrega a las personas en situaciones de desastres por la Organización Mundial de la Salud. Y dicen, no son fenómenos aberrantes, son el reflejo de la manera en que las sociedades se estructuran a sí mismas y distribuyen sus recursos. Por ejemplo, en otra de las páginas nos hablan de respuesta y nos dicen un conjunto de actividades que se implementan luego del impacto de un desastre para evaluar las necesidades, reducir el sufrimiento, limitar la expansión y consecuencias del desastre y abrir el camino de la rehabilitación y la reconstrucción. No sé si sea necesario utilizar la metáfora de la guerra, existiendo ya una narrativa, digamos, más humanitaria acerca de lo que es un desastre. Siguiente. Y entonces, aunque la guerra es un desastre, la pandemia no es una guerra. La pandemia es un desastre. Y en los desastres es donde nosotros tenemos ese escenario de posibilidades de ayudar a los demás. ¿Sí? Siguiente. Y entonces tenemos los casos. Les quiero aclarar que estos casos no son inventados o fueron tomados de testimonios de médicos o de reportajes periodísticos, digamos, con las personas involucradas, y algunos son casos a los que les tuve que pedir a las personas su permiso
que me dieron para escuetamente mencionar las situaciones que les preocupaban. Un hombre anciano de 90 años llega a urgencias al tiempo que un hombre joven de 30 y solo hay un lugar en la UCI. Los dos tienen igual severidad y el médico dice que tuvo que hacer una elección en favor de la persona más joven. Pero miremos esos otros casos. Una mujer de 25 años con un síndrome de Down llega a urgencias al tiempo que un hombre de 40 años que es médico, profesor universitario, y ambos tienen igual severidad. Y pongamos los mismos escenarios, pero con personas, digamos, diferentes. Negro, indio, pobre, preso, habitante de calle, prostituta, pillito, pillo, loco, marica, trans, musulmán, extranjero. Un médico, ese es otro caso, está ante una persona severamente enferma por la infección, la vida de esta persona corre peligro y el médico ha leído en reportes de casos que X medicamento podría servir y se pregunta, ¿no será mejor darle este medicamento que no hacer nada? Siguiente. Este es uno de los, estos dos son casos, uno de ellos es local. Una señora de 75 años, hipertensa, decide que va a salir de casa pese a la cuarentena, lleva 2 meses en casa para reunirse con una amiga. Su hijo médico intenta convencerla de que no lo haga. Le dice, mamá, por favor, por tu bien, por el bien común, no vas a infectar a otros, por mí, por tus nietos. Estás actuando como una niña, esto es una pataleta, controlate. Ella le dice simplemente que se va a poner el tapabocas y a tomar precauciones, pero que se va a ir a ver a su amiga. El hijo se pregunta, ¿le echo llave a la puerta hasta que se le pase el capricho? ¿La dejo salir? ¿La acompaño? Y la llevo a donde su amiga. Y es más, la señora le preguntó, ¿oíste quién es la mamá? ¿Vos o yo? Una mujer de 93 años está en cuarentena en un hogar de larga estancia. Esto es una entrevista terrible en Francia. Quiere ver a su hijo. Eso fue en marzo. Le dicen que no se puede por la pandemia. Al mes, en abril, pide nuevamente al hijo que quiere tomar algo con él. El algo. Le dicen que no se puede por la pandemia. Entonces la señora se pone a llorar y dice, entonces tengo 93, igual me voy a morir pronto. Vivir así aburrida, ¿para qué? Me muero pues sin ver a mi hijo. Y pasa mayo, y aunque hay desconfinamiento y ya en Francia empezaron a bajar las medidas, igual la señora sigue en su drama todavía. Hay que recordar que la mitad de los muertos en el mundo que son ancianos, no se murieron ni en las UCIs, ni en los servicios de urgencias, sino en las casas o en los hogares de larga estancia. Y quienes de alguna manera los infectaron más fue el personal que los cuidaba. Siguiente. Esta es una historia muy interesante porque hubo un gran boom en Italia porque una persona muy generosa le llevó tablets a las personas que se iban a morir para que se pudieran despedir de sus seres queridos. Pero este caso en particular fue interesante porque doloroso, terrible. Esta señora se va a morir por la infección y sus complicaciones. Dice que quiere ver a su hijo antes de morirse. Le alcanzan una tablet y le dicen que la tablet le va a servir para despedirse del hijo. La señora mira a la persona de salud que le pasa la tablet y le dice, ¿por qué no me pueden dejar verlo? Ni con tapabocas, ni así de lejitos, es que me voy a morir. Y hablan con el hijo. Este hombre recibe una llamada en que le dicen que su madre va a morir por la infección y sus complicaciones. Pide poder verla. Él no es positivo pues para el coronavirus. Le ruega al personal que lo dejen acompañarla en sus últimos momentos, que él toma la decisión, despedirse, que él se quede en el hospital si es necesario o se aísla.
le dicen que por qué no aprovecha la tecnología y se conecta a internet y se despide de ella por este medio. El hombre insiste y le dicen que prevalece el bien común sobre estos aspectos individuales. Es interesante que en los lineamientos éticos en varias partes del mundo se dice que hay que brindarle en lo posible a las personas que se están muriendo y a los familiares de personas que están muriendo la posibilidad de presencialmente acompañar a sus familias. Siguiente. Entonces, estos son criterios que ya ha mencionado Mónica anteriormente, pero que miremos cómo no hay ningún criterio de exclusión que funcione a priori, ¿sí? Y que todo el mundo debe ser atendido en primera instancia, que debe haber un equipo de triaje, obviamente, porque se pueden presentar escenarios en los cuales vaya a haber, pues, escasez de, digamos, de medios para tratamientos de reanimación, etcétera, y entonces se necesita priorizar. Se busca que haya aplicación de criterios exclusivamente clínicos, ¿sí? Una valoración periódica, transparencia en la aplicación de los criterios y que esos criterios ojalá se le informen al ingreso y durante el tiempo se recuerden y se discutan con los familiares y se hagan claros en la población general. Siguiente. Obviamente esto ya todos lo han leído también. Es importante explorar las expectativas y preferencias del paciente. Entre otras cosas, les quería decir que recordar que preferencia es un término de origen económico que se infiltró en la medicina. Y las preferencias tienen que ver no con lo que la gente quiere, sino que la gente como consumidora de productos de salud puede adquirir y quisiera adquirir. En eso depende, se supone, la competencia libre entre los diversos tipos de aseguramiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de preferencias, no estamos hablando en un sentido corriente, es un sentido técnico de la economía. Y entonces, tal vez lo más interesante, me parece, es que la posibilidad de tomar decisiones compartidas con los pacientes y las familias, incluso para hablar de lo más difícil, incluso en el momento de decir, no hay nada más que hacer, ¿sí? Personal para el acompañamiento al final de la vida, que incluye la asistencia espiritual. Y obviamente que el paciente, aunque no vaya a recibir, digamos, un tratamiento que le salve la vida, tiene derecho a ser cuidado, atendido y acompañado. Siguiente. Y hay una reflexión permanente, hay unas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy aplicando al momento de una decisión criterios clínicos, si tengo algún tipo de discriminación en la atención de los pacientes, cuál es la ética de la cuarentena, cuáles serán los efectos a largo plazo del confinamiento, etcétera. Siguiente. Entonces yo lo que hice fue ponerme a mirar diferentes lineamientos de los idiomas que yo pudiera leer y incluso dentro del mismo país. Y me llamó la atención, creo yo, que logré encontrar al menos 4, que las recomendaciones estaban en 4, se podían tomar de 4 maneras, como cosas a recordar. Primero, lo que primero le recuerdan a uno, prácticamente todas las guías, es lo que uno no puede hacer o no debe hacer. Y yo creo que ese es un buen punto de partida para la reflexión. ¿Estaré haciendo o estaré a punto de hacer algo que no debo? Saber lo que no debo hacer desde el punto de vista ético es un muy buen punto de partida. Yo creo que pone unos buenos límites. Lo segundo es que todas insisten en que uno tal vez, incluso si no puede hacer mucho, pudiera preguntarse
si puedo hacer mejor o mucho mejor lo poco que puedo hacer. Lo otro que insisten muchísimo es que otros pueden ayudarme a pensar sobre las decisiones, ¿sí? Y las acciones que implican las decisiones. Una cosa es tomar una decisión y otra cosa es ejecutarla, ¿sí? Y otros hablan de los colegas, hablan, ¿sí?, de otras personas dentro del equipo de salud que tengan experiencia, amigos, ¿sí? Y ahí es donde uno se pregunta si para eso es que sirven los famosos, digamos, comités de ética hospitalaria que pueden ayudar en ello. En algún momento llegamos a pensar en que hubiese una especie de línea, así como había primeros auxilios psicológicos para los tratantes, pues hubiera una especie de primeros auxilios para aquel que tiene una duda, digamos, tal vez no en tiempo real, pero sí de alguna manera un espacio de discusión, como un observatorio, etcétera. Alguien con quien uno pudiera no solamente preservar su salud mental, sino, me atrevería a decir, su salud moral, evitar una carga existencial después de haber tomado decisiones. Y lo otro que indica muchísimo es si mi seguridad, mi salud y la de los que trabajan conmigo y la de los demás son igual de importantes o igual de valiosas que las del paciente, y también entonces es mi deber velar por esa salud y esa seguridad, incluyendo mi salud mental. De manera anecdótica, me ha parecido interesante que, al igual que pasa en muchas partes del mundo, hay líneas para atender a los profesionales y prácticamente los profesionales no llaman a esas líneas. Sí piden citas con los médicos, digamos más privadamente, los invitan mucho a consultar con los médicos y con el personal de psicología que está ya disponible en su hospital, pero pues hombre, sí, a uno tal vez no le incomode demasiado que los compañeros o que el compañero le haga a uno el examen ginecológico o le haga el examen urológico, pero tal vez podría uno pensar que hay cierto pudor y hay cierta dificultad para consultar con los compañeros. Tal vez se debiera insistir más en este punto. Siguiente. Porque hace parte de lo que éticamente se recomienda. Para ir terminando, entonces, quisiera hablar de permisos. Nosotros realmente tenemos una oportunidad que es privilegiada. La sociedad nos ha dado el permiso, no solamente de estar presentes, sino de aprender como personal de salud, como personas que sabemos y queremos y podemos ayudar a los otros en los momentos de enfermedad, de sufrimiento o en sus últimos momentos. Pero eso no es algo, digamos, que nosotros obtenemos simplemente porque somos personas inteligentes o que seamos personas muy buenas. Es un permiso social de la sociedad en su conjunto y de los individuos que la integran. Nosotros no estamos por encima de la sociedad que nos ha dado ese permiso, ni tampoco de sus individuos. Con cada actuación médica renovamos ese permiso. Es un permiso que se fundamenta en una confianza. No es un regalo, no es un cheque en blanco, es un préstamo. Es un préstamo. Y tal vez es un préstamo justamente que se renueva cada vez que cuidamos o tratamos a alguien. Siguiente. Bueno, este es uno de mis temas favoritos y es acerca de tomar decisiones. Esta es la ilusión que tienen muchas personas acerca de cuál es su proceso de toma de decisiones. Piensan que tienen un conocimiento, que es lo verdadero, y llamémoslo verdadero en un sentido blando,
digamos que es conocimiento, evidencia, que está respaldado, justificado, que es científico, que fue obtenido a partir de un buen estudio, etcétera, y que a partir de tener eso, como que inmediatamente se garantiza que sigue una especie de cascada o de secuencia lineal en donde se logra lo útil, por ejemplo, lo que sirve para definir útil de una manera general, lo que sirve para lo que se busca lograr, lo que es oportuno, etcétera. También de una vez se logra como lo posible o lo viable, que haya sido verdadero según esos estándares o que sea un conocimiento confiable, ¿sí? Entonces inmediatamente lo volvería viable, podría transformarse en acción y tener el efecto buscado, podría ser aplicable y que, como pues estamos juntando tres condiciones tan importantes como lo verdadero, lo útil y lo posible, pues termina siendo además correcto. Por ejemplo, hablando de lo correcto, de lo ético, lo bueno, lo aceptable, lo que concuerda con los principios y valores que hacen parte de unas profesiones. Siguiente. Pero en lo cotidiano las cosas son más complicadas. En realidad esto no está alineado, sino que la gente lo alinea o lo pone en contacto con una especie de pegamento que está formado por teoría, valores, intereses, y que además está en un escenario de dinamismo, de cambio y de complejidad, es decir, de incertidumbre y de no ser muy predecible siempre el resultado final. Siguiente, pero si en lo cotidiano es complicado, en una pandemia lo que me doy yo cuenta es que lo verdadero, ¿cuál es ese conocimiento? Sabemos si las cosas son útiles. Incluso si son útiles, son posibles. ¿Por qué las mascarillas antes no se las tenía que poner todo el mundo y ahora sí? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué el argumento de los chinos de, oiga, pero pues, es que tener todo el mundo mascarilla es mejor que no tener todo, pues es mejor que a que solo unas personas la tengan, porque es que no hay mascarillas buenas para todo el mundo, que es un argumento, entre otras cosas, muy de sentido común y se hacen estudios, todo esto. Pero en realidad, la incertidumbre, incertidumbre no solamente falta de predicción, es ignorancia. Hay mucho que ignoramos. Es un buen momento para reconocer que ignoramos mucho y que actuamos a riesgo por la ignorancia que tenemos como seres humanos y como son las cosas de los seres humanos que son así de precarias. Y por tanto, la teoría, los valores, la ideología, los intereses, el dinamismo y la complejidad son los que están determinando las decisiones. Sin embargo, yo creo que aunque uno no sepa si lo que uno está por hacer es verdadero, si es útil o si es posible, yo creo que uno sí puede saber si lo que está haciendo se acerca más a lo correcto. Yo creo que en este momento lo ético ayuda a tomar muchas mejores decisiones de lo que podemos tomar mirando otros aspectos, ¿sí? Alguien me decía cuando me veía preparando esto, es que hombre, qué tan charro esto de la ética, que siempre hacen preguntas y no las responden. Y a mí me dio una gran satisfacción. Yo sé que esto tal vez es un comentario irónico y a algunos no les va a gustar, pero vamos a hacerlo. Y es que nunca la ética y la medicina basada en la evidencia habían estado tan cerca. Porque no podemos ni afirmar ni refutar, hacen falta más estudios para tomar ciertas decisiones. Tenemos muy buenas preguntas. Las respuestas todavía no han llegado. Las respuestas de la ética, o los esbozos de respuestas, o los esbozos
de guía para tomar ciertas decisiones, ya están ahí. En este sentido, tal vez la ética ahora antecede un poco a la evidencia. Siguiente, pero esto es discutible, obviamente. Y obviamente hay que acordarse que la medicina no es solo tomar decisiones. La medicina es mucho más. Pues se puede proponer que es mucho más. Podemos llegar al acuerdo de que no es sino tomar decisiones, pero se supone que mínimo es relacionarse con otra persona. Y las otras profesiones de la salud tienen también la idea de que no es solo tomar decisiones, y es más, la relación está incluso todavía más enfatizada. Siguiente. Y entonces la interdisciplinariedad, yo quisiera hacer énfasis en esto. De los saberes muy totales, como la filosofía, ¿sí? La filosofía natural y algunas de las ciencias, cuando empezaron estas a acumular mucho conocimiento, surgieron las especialidades y se fragmentó el conocimiento en las disciplinas que conocemos. Y estas disciplinas han profundizado tanto en el conocimiento, que es como cuando miramos por el microscopio y vemos la estructura íntima de algo, pero no logramos ver el laboratorio. Y entonces, ni a nosotros mismos. Entonces, por eso, cada vez más lo interdisciplinario, que es una discusión importante, es lo que se está buscando de solución a los problemas complejos y cambiantes. Las disciplinas, por más conocimiento que abarquen, se dan cuenta que son insuficientes por sí mismas para resolver los grandes problemas de la humanidad y de la salud de las personas. Tal vez para la pospandemia pensar y actuar interdisciplinariamente resulte fundamental. Y tal vez a futuro, y este es un cuento que voy a seguir echando, pues no, ya no me paran bolas, pero digamos que hasta que me paren menos bolas, es que tal vez a futuro y tal vez más pronto de lo que creemos, no solamente sea necesario, sino que tal vez sea una oportunidad de oro para una universidad como la nuestra, la de Antioquia, crear una materia transversal con rotación que atraviese la formación y que se llame interdisciplinariedad y que haga eso, que podamos construir equipos, ¿sí? No equipos en donde hay uno subordinado a otros, sino donde todos trabajan en conjunto y logran la interdisciplinariedad no solo desde el discurso, sino en la logística y la realización concreta de la interdisciplinariedad, que es el COCO. Secuelas, como ya lo mencionaba Mónica, hay que estar preparados para las secuelas porque al fin y al cabo todo lo que hacemos con la mejor intención del mundo, voy a hablar solo del confinamiento, no voy a hablar de las secuelas de la reanimación, intubación, etcétera. Como toda medida que intenta preservar la salud, tiene el potencial de generar secuelas que incluso pueden desembocar en la discapacidad. Uno de los estudios que leí acerca de las secuelas de salud mental del confinamiento con el primer SARS con algunos y con el N1H1, casi que el 40% de las personas tenían un problema importante de salud mental al año, ¿sí? Se supone que se están haciendo cosas para prevenirlo, etcétera. Hay que intentarlo, pero parece que es bastante difícil, sobre todo en este tipo de desastres que toman por sorpresa y generan justamente esa dificultad para que las redes de apoyo permanezcan intactas, ¿sí? La preocupación mía aquí es que terminada la pandemia, quienes queden con secuelas se van a hundir en el olvido y se vayan a volver invisibles. En Colombia ya hay precedentes de eso. Sin necesidad de utilizar la metáfora bélica, hay muchas personas que sufrieron por un desastre, que es la guerra, y es muy interesante porque
Incluso hay una cosa que se llama la Casa de la Memoria, que tiene un director que cree que no hubo guerra como tal. ¿Sí? Entonces, entendiendo ese precedente, en Colombia yo creo que es posible que corramos esos riesgos. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades de lo ético? Yo diría que observar, estar atentos, insistir, evaluar, acompañar y eventualmente denunciar, si ese fuera el caso. Siguiente. Bueno, entonces, antes de que, perdóname un momentico, qué pena, eso. Vamos a hablar de esto que estamos viendo. ¿Sí? Y entonces, lo primero que vamos a decir acerca de esto es que esa primera imagen se puede describir de la siguiente manera: proyección y captura de una imagen por medio del fijado en un medio sensible a la luz. Siguiente. Es una muestra de fotoperiodismo que cuenta una noticia mediante una poderosa fotografía. Miren bien la imagen, por favor. Tercero, siguiente. Es una obra de arte, porque es un momento de expresión creativa que no excluye el desarrollo estético y el involucramiento y la comunicación emocional. Siguiente. Esta es una foto ganadora del premio Pulitzer en 1967. Rocco Moravito iba a cubrir un evento social, era un periodista, y oyó unos gritos y vio a unos obreros, y vio como un obrero de la luz corría, subía aceleradamente a tomar a otro en brazos, y él disparó 8 fotos, 8 veces. Este beso de la vida es el que está desmayado, ¿no? Se llama Champion, y el que está dándole el beso de la vida se llama Thompson, y lo que está haciendo es darle respiración boca a boca. Le dio respiración boca a boca hasta que sintió, miren que él tiene la mano en el cuello, hasta que sintió el latido más débil, y de ahí lo ayudó a bajar. Champion, que es el que se electrocutó, vivió hasta los 64 años. Thompson todavía está vivo. Nosotros, ninguna de las versiones anteriores de la foto es mentira. Es la definición desde la física de lo que es una foto, es la definición desde la sociología de las profesiones de lo que es fotoperiodismo, y es la definición de por qué el fotoperiodismo puede ser arte. Pero esta foto es muy poderosa, ¿sí? Y tal vez este virus y esta pandemia no es solamente lo que los expertos puedan decir, es también lo mismo que sentimos cuando vemos esta foto, ¿sí? Y nos llega y nos emociona. Esto era lo que les traía, porque sigo pensando que la medicina no es autosuficiente y que ojalá algún día las humanidades nos ayuden mucho más de lo que las estamos dejando ahora. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Mónica. Una maravillosa conferencia la que ustedes nos han presentado. Creo que esto es una cátedra, nos han dado una cátedra que debería ser utilizada, y esperemos que la grabación podamos compartirla lo más rápido posible en todos nuestros espacios académicos, educativos y aún hasta personales
para entender cómo actuar y qué es lo que nos está pasando. Claramente, al principio dijeron que no había respuestas a preguntas concretas y con lujo cumplieron ese propósito, nos han dejado cantidades y cantidades de cuestionamientos. Vamos entonces a empezar dando el uso de la palabra a Carlos Giraldo. Profesor Carlos. Sí, buenos días. Un saludo para todos. Me parece que es una presentación muy refrescante y muy oportuna para este momento que estamos viviendo. Quisiera agregar una breve consideración que me parece que sería conveniente introducirla. Y es que una de las cosas que esta pandemia nos ha enseñado es a tener conciencia de lo global. Tal vez como sociedad nunca antes habíamos tenido la oportunidad de aprender qué es lo global, como esta pandemia nos ha enseñado, como el virus nos lo ha enseñado. Y una de las cosas, efecto de lo global, es el vaciamiento de lo público. En una sociedad global como la que tenemos, es una sociedad vaciada de lo público a nivel general. Porque el Estado, que es un poco el que representa lo público, ha estado en una condición minimizada en función de las corporaciones. Entonces, una sociedad vaciada de lo público está vaciada también de la salud pública. Y me parece que eso hace que este momento no sea solamente un desastre, sino una catástrofe en términos sociales. Y el vaciamiento de lo público hace que aquello que es el bien común también esté de capa caída. Y el bien común obviamente es un concepto muy importante que atraviesa la reflexión de la ética. Pero además el decaimiento o el vaciamiento de lo público hace que los intereses individuales, el egoísmo individual, prime sobre lo colectivo. Me parece que eso hace que tengamos un terreno un poco difícil, muy difícil en el afrontamiento de la pandemia, porque parte de esto es que los organismos multilaterales que tienen jurisdicción global también están de capa caída. Las Naciones Unidas, la UNESCO, etcétera, todos estos organismos que se construyeron justamente para sostener una sociedad más unificada, más colectiva, también están de capa caída, lo que hace que el momento sea muy difícil. Naturalmente que esa misma globalidad atraviesa la producción del conocimiento y la ciencia, que naturalmente está sometida a esas lógicas internacionales y a una forma nueva de colonialismo, tanto científico como ético. Me parece que esta es una consideración que creo importante en la perspectiva de los expositores. Muchas gracias. Doctor Hernán Mira. Bueno, buenos días y muchas gracias. Excelente la conferencia, los planteamientos de ambos, de Mónica y de Jorge. Mónica más dentro de la bioética y Jorge más bien dentro del campo de la ética. Sobre los planteamientos de Jorge, me parece que hay una cosa interesante, lo que él decía, que es que se debiera buscar como consultar con algún experto pues, en estas situaciones difíciles o dilemas que ahora se están presentando pues, frecuentemente, pero que siempre se presentan en el ejercicio de la medicina. Y yo hace unos años tenía la idea de que de pronto, pero casi que después de una utopía, crear interconsultas éticas. Entiendo, en esa época había revisado algo y creo que, si no estoy mal, en la
Clínica Valle del Lili se tuvo esa experiencia. Y yo creo que en este momento sería muy válido eso, por la razón que decía Jorge, que sería muy bueno, y yo creo que es idealmente y lo mejor, que en casos así difíciles, complicados, dilemas, se pudiera consultar con otra persona que tuviera pues como, digamos, experiencia o formación en ética, porque eso ayuda pues a tomar una decisión, digamos, más justa. A mí me gusta más el término justo que equilibrado y que concreto, pues en este caso de ética. Y la otra cosa es que eso va en el sentido de que todos los días más, uno de los autores que tal vez ha iniciado esto es plantear la ética como deliberación. ¿Y qué quiere decir deliberación? Es decir, en el fondo, pues de manera más general, es pensar conjuntamente. Y eso es importantísimo en ética, pues, y en muchas cosas de la vida, pero en este caso es muy importante. Además, teniendo en cuenta lo que se ha dicho y que se exponía ahí muy bien, que en la ética no hay respuestas concretas. ¿Por qué no hay respuestas concretas? Porque cada caso se resuelve y porque la medicina y las ciencias van evolucionando. Entonces, como decía Hans Jonas, que ahora decía pues que las personas mayores, Hans Jonas escribió el libro de la Tratado de Responsabilidad, que es importantísimo en ética y en bioética, porque Hans Jonas decía, hay que crear una ética distinta, pues, o derivada de la ética kantiana, que resuelva problemas de ahora y con un sentido de responsabilidad que también se mencionaba ahora, es decir, pensar en lo que puede pasar con esa decisión. Y Hans Jonas escribió ese libro casi que a los 90 años. Entonces no se puede descalificar los viejos, que ahora lo traían a cuento, pues ahora que se está pensando quién se pone pues en una unidad de cuidados intensivos o en un respirador, si son personas mayores o no. Pues revisando eso, dice, pues, y decía particularmente Diego Gracia, que ese no debe ser el criterio, sino el criterio debe ser más bien un criterio clínico, que obviamente también tiene muchos problemas. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Carlos. Hay varias preguntas que ya se las voy a trasladar a todo el auditorio. Seguramente las interconsultas bioéticas en Valle del Lili se acabaron, pues, si tenemos en cuenta la barbaridad que hicieron con la hidroxicloroquina como preventivo en el personal de salud para el COVID. La primera pregunta es una contribución de Esteban, quien nos pregunta qué opinan sobre los criterios que presenta Ezequiel Emanuel, o Emanuel Ezequiel, ya no me acuerdo cómo es que es, Ezequiel Emanuel, para el tiempo del COVID, en un artículo que publicó ahora a finales de marzo en el New England Journal of Medicine. Recordemos que los criterios de Ezequiel Emanuel son los que han guiado la investigación en biomédica en nuestros países en los últimos años. ¿Tienen alguna opinión al respecto, Jorge, Mónica, o no conocen el documento? Ya ahí pusieron el vínculo, lo puso Esteban. Jorge o Mónica. No los oigo. Ay, perdón. Yo el documento al que se está refiriendo no lo conozco, pero no existe ninguna razón para que debamos evaluar la investigación biomédica con unos criterios distintos. La validez científica sigue siendo un requerimiento, incluso ante la urgencia que tenemos de tratamientos y de vacunas contra el coronavirus. Los diseños metodológicos bien hechos, bien calculados, siguen siendo una necesidad. Los mecanismos para la convocatoria a la población,
Entonces, no necesitamos una nueva ética, necesitamos aplicar de manera rigurosa lo que ya tenemos y adicionar entonces los principios de prudencia, de responsabilidad, de calcular el efecto de todos esos, de cada una de esas etapas y muy importante, no justificar por la urgencia de resultados, por la urgencia de desarrollos biotecnológicos, el saltarse muchas de esas etapas de investigación, que sabemos que eso puede tener consecuencias deletéreas muy importantes para los seres humanos. No sé si Jorge tenga algo para adicionar. Sí, como uno de mis superpoderes es poner problema, pues yo creo que es muy importante también que aquí hay una discusión y una tensión muy importante y tal vez una confusión entre lo que es escasez y lo que es futilidad terapéutica. ¿Sí? Y que yo creo que los norteamericanos han hecho mucho énfasis en la escasez, mientras que otros países y, por ejemplo, los que son médicos, por ejemplo, geriatras, etcétera, han hecho énfasis en la futilidad terapéutica como el criterio central. Entonces, yo pienso que ahí hay una otra posibilidad de discusión, porque lo que se está buscando es que la gente no tome, hasta donde entiendo yo, en un ambiente de alta presión, decisiones que siga protocolos, pero que no tome decisiones automáticas. Es decir, que ante una sala llena de personas, que llega una persona anciana, por ejemplo, y hay un respirador y hay un muchacho joven al lado, ¿sí? Entonces, inmediatamente se piense, hay un solo respirador, hay un anciano hay un anciano y hay un joven. Y entonces que el criterio de escasez, ¿no es cierto?, en la mente de ese clínico que está bajo tanta presión, de alguna manera oscurezca la adecuada y profunda evaluación de lo que podría ser la futilidad terapéutica. Hay una historia interesante en Francia. Un señor de 90 años, lo ponen, se infectan el señor de 90 años y la esposa que tenía como 85. El señor se deteriora mucho, se lo llevan pues para allá, digamos, para la cuidados especiales, la UCI, lo van a intubar porque está muy mal, llega una persona joven, le ponen el respirador y todo esto al muchacho joven, a los días llega la señora y entonces la señora pues los hospitalizan a los dos para que los dos se mueran junticos y a la señora tampoco le ponen el respirador, los dos se salvan y los dos muchachos más jóvenes que intubaron realmente murieron. Y entonces hacían referencia a que tal vez el criterio fue la escasez, el que estaba en la mente en ese momento. No estoy criticando al clínico, sino que es una situación de un asunto tan enorme que por eso a veces estas discusiones son tan importantes. Hay una pregunta que tiene que ver con nosotros los mayores de 60, que nos puedo decir mayores de 60 porque como aquí digo alguna cosa y me levantan, para nosotros los mayores de 60, que tiene que ver con la cuarentena obligatoria. ¿Qué implicaciones éticas tiene la aplicación de medidas restrictivas como la cuarentena obligatoria que ayuda al sistema de salud a que el sistema de salud pueda manejar los casos de contagios, pero que exponen a las personas de otros riesgos? Recuerden que los últimos que que nos van a liberar de la caleta, como dice Fabián,
es a los universitarios de las universidades públicas porque le conviene políticamente al subpresidente Duque y a nosotros los mayores de 60. ¿Qué opinan? Sí. Antes de la respuesta, perdónenme un segundito. El artículo, acaban de poner el vínculo, Javier Sierra acaba de poner nuevamente el vínculo de el artículo de Ezequiel Emanuel para que lo consulten. Sí, Jorge. Sí, de hecho, volvemos a lo mismo. Una de las grandes paradojas es que se quiere proteger a los ancianos, porque estos son los que van a supuestamente saturar los servicios, ¿sí? Y entonces se les encierra por ser una población vulnerable, ¿sí? Pero resulta que la mitad de los muertos de esta pandemia se murieron en los hogares donde supuestamente iban a estar aislados, protegidos, ¿sí? Pasaron bien malucos sus últimos días porque es una cosa impresionante, y eso no es solamente en Francia, es en Italia, es en España, y quienes llevaron las infecciones no fueron ni los familiares, porque no los dejaron visitar de los familiares, sino el personal que debe cuidar, ¿sí? Esa es una de las paradojas de estas cuarentenas, ¿no es cierto? De hecho, yo entiendo que esto no es un asunto, ni mucho menos quiero decir que no se debe, yo no estaría en capacidad de decir en este momento una opinión contraria a lo de la cuarentena. La pregunta mía es, ¿realmente estamos ofreciéndole a las personas que están en cuarentena, que son más vulnerables, las posibilidades de que realmente la cuarentena los proteja? Un ejemplo de una de mis pacientes. Una de mis pacientes le dio un ataque de pánico, llamó a urgencias, dijo que tenía un ataque de pánico y que se le habían acabado las benzodiazepinas, que no le había mandado la EPS. Le dijeron que estaban en una pandemia, que no se fuera a ir allá, que porque es que pues estaba todo el mundo esperando era a los pacientes de COVID y que de pronto ella se infectaba. Ella de todas maneras con su pánico salió corriendo para allá. Llegó casi que al mismo tiempo de ella una señora con un dolor de muelas. La señora con el dolor de muelas la remitieron inmediatamente a odontología. La señora se quejó y dijo, pero ¿y qué? ¿Y a mí no me van a atender? Y el médico, porque era un médico, le dijo, mi señora, es que un dolor de muelas no se lo aguanta nadie. Este tipo de cosas son las que le suceden a las personas, ¿sí? Yo creo que el confinamiento va a tener que ser bien pensado si no queremos que la gente termine diciendo lo que decía esta señora. Entonces va a pasar pues mis últimos años de vida bien maluco, que para no infectarme y me va a morir de hipertensión, me va a morir de un SB, etcétera. Yo creo que hay mucha tela que cortar ahí, ¿sí? O nos vamos a morir, Jorge, de aburrimiento, de trastornos del sueño, de ansiedad. Mónica. De teletrabajo. Teletrabajo, sí, señor. Para adicionar a eso de lavar loza. Para adicionar a eso, entonces, ha habido también una dotación insuficiente de los hogares y de los sitios de larga estancia para personas mayores, porque se ha buscado dotar a los hospitales, a adecuar salas de cirugía como salas de cuidados intensivos, pero todos estos hogares no han recibido los equipos de protección personal justamente para los que van a atender a los ancianos, y eso los expone a un riesgo. Es una de las inequidades que estamos encontrando en la distribución de los recursos. Y las personas, los ancianos en la casa, se van a morir anquilosados, solos, deshidratados,
con déficit de vitamina D y todas las demás complicaciones físicas y mentales que nos va a traer el encierro. Muy bien. Unámonos entonces a la campaña de que nos liberen a los mayores. Hay otra pregunta. ¿Qué criterios se debieron tener en cuenta inicialmente a la hora de plantear los protocolos de manejo de esta infección, cuyo agente infeccioso era novedoso en el contexto humano y para el cual no había evidencia científica específica? Mónica, Jorge, por aquí también está Elsa, doctora en bioética. Hay mucha gente con con muchísimo conocimiento, experiencia y capacidad. Pueden compartir su respuesta o alguna otra comentario que tengan. Se supone que sí había experiencia. Mm. Se supone que habían varias pandemias. Se supone que hay virus letales terribles, ¿sí? Como el ébola y etcétera, que han estado ahí. Obviamente esto tiene características propias, pero obviamente creo yo que es que Coma tranquilo, trague tranquilo. Creo yo que estas decisiones los políticos tienen más miedo a que digan que hicieron demasiado, a que les digan que no hicieron suficiente. Y eso determina muchísimo de lo que pasa. Alguien ahora en el chat le atribuye. En eso, Sí, Mónica. A ver, todas estos brotes y las enfermedades emergentes, cada vez las tenemos con más frecuencia. Si hay experiencias, si hay clínicos, y hay mucha gente rastreando eso. Lo que pasa es que no siempre los escuchan desde el comienzo. Las noticias que nos llegaron de China, al principio nadie se las creyó mucho. Los propios médicos que alertaron sobre esa infección respiratoria grave, desconocida, fueron de alguna manera silenciados, no precisamente por el sistema de salud, sino por agentes externos al ámbito médico. Entonces, se cometen errores que tienen que ver con las decisiones políticas. Claro, usted no salga a decir que tenemos un nuevo microorganismo porque vamos a generar pánico. Ha sido mucho el argumento que se ha tenido, no le cuente a la población exactamente lo que está sucediendo porque es preferible no desplegar el temor entre ellos. Quizás si desde el comienzo se hablan las cosas con mayor claridad, sea más fácil para la población adherirse a medidas tan agresivas como esta, del confinamiento, del distanciamiento social, del uso de una nueva prenda como es el tapabocas. Entonces yo creo que sí hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso en esos escenarios de incertidumbre que plantean las infecciones emergentes. No sé si Elsa nos puede apoyar un poco o ya se fue Elsa. Yo creo que todavía está aquí, ya la voy a buscar. Con la metáfora de la guerra, creo que sí, Elsa ya se retiró. Con la metáfora de la guerra, no sé si vieron la fotografía que publicaron ayer de la llegada del ejército al Amazonas, ante la orden de militarizar el Amazonas para evitar que se expanda la pandemia allí. Según informaciones de las autoridades indígenas, en la cuenca amazónica hasta antier se habían presentado 40.000 casos con 2.000 muertos y la mayoría de ellos indígenas, lo que se está convirtiendo prácticamente en un etnocidio. Pero esto de la militarización con soldados totalmente protegidos,
para no contaminarse, llega muchísimo antes que más médicos, más recursos, más elementos de bioprotección, más trabajadores de la salud para hacer contención en Leticia, que recuerden que ya hasta los trabajadores de la salud habían entrado en paro porque no les pagaban. No es solamente una metáfora, sino que es una metáfora que se materializa también en las acciones que se tienen. Por aquí hay otras dos preguntas, están escribiendo más rápido de lo que yo puedo leer. ¿Qué implicaciones éticas tiene exigir y castigar a una población por no cumplir acciones para las que no fue educada? ¿Qué opinión tienen ustedes de algunos autores y pensadores como Pinker, Ginás y otros que han propuesto que superada esta pandemia por descubrimiento de la vacuna o bioinmunidad de rebaño, el mundo en año y medio o dos volverá a ser el de antes, solo con algunos pequeños cambios y no con cambios radicales? ¿Algún comentario? Yo soy muy malo para la futurología. Yo lo que sí pensaría es que la historia de esta pandemia, una historia crítica y una historia profunda, ojalá podamos también tenerla para beneficio de entender la dimensión de lo que pasó y por qué pasó y cómo sucedió, para tal vez un beneficio futuro, ojalá, pero si no, por lo menos para que podamos entendernos también como seres humanos, ¿sí? Eso me parece que es importante, porque me asusta a mí lo que va a pasar con las personas que queden con secuelas. Es que el día que se acabe, entre comillas, la epidemia, la rumba aquí va a ser pues por ahí de 3 meses, y ya la gente va a querer pasar la página y no volver a hablar del asunto. Entonces, pienso yo que eso es algo que puede pasar. Y Ana Yolima, Verónica. Con relación a todas esas medidas para hacerle frente a la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento social, la cuarentena, tratar como de castigar a los que no cumplen y hacerlo pues con que la multa, que el desplazamiento militar, policial y demás. Eso es grave en la medida que desconoce las realidades sociales. El hecho de que las poblaciones no se adhieran plenamente a las medidas de cuarentena no obedece simplemente a que no comprendan o a que no estén de acuerdo, sino a que su supervivencia también se ve amenazada por eso. Quizás si las decisiones estuvieran basadas en la interdisciplinariedad, en el diálogo con la población, en la explicación de por qué deberíamos adherirnos a esas medidas de distanciamiento social, de alguna forma nos va a favorecer a todos, sería mucho más fácil lograr eso. Y si existieran unas medidas sociales y económicas para mitigar el impacto de esa cuarentena justamente en los más desfavorecidos. No le podemos decir al que vive al día, el jornal del día, el que trabaja de estajo, no le podemos decir simplemente vaya, enciérrese en su casa porque es o morirse de hambre en la casa o morirse de coronavirus en la calle. Probablemente escojan lo segundo. Entonces, mucho de la dificultad para la adherencia a estas medidas es que no se ha contado con la población, no se ha informado claramente y eso dificulta todas estas intervenciones tan drásticas sobre las libertades individuales. Muy bien, y terminaríamos entonces con el comentario que hace ya rato nos puso Giuseppe Genta en el chat. Él dice: quisiera saber si no sigue vigente en el imaginario colectivo, en el lenguaje, en la ideología y en las emociones
el concepto que hace parte de la historia de la medicina y la salud pública, de la, entre comillas, policía médica del siglo XVIII, para lo de la metáfora de la guerra. Los médicos usamos continuamente un lenguaje médico, un lenguaje bélico. Yo estoy totalmente de acuerdo con Giuseppe. ¿Ustedes qué opinan? Y de hecho hay llamados a reflexionar sobre ese lenguaje y tratar de cambiarlo, ¿no? Porque incluso en las investigaciones que se han hecho se ha visto que causa más miedo, que causa mucho más, ¿sí? Se ha visto que en algunos escenarios clínicos y con algunas personas la idea de la lucha, de encarnar pues a ese enemigo contra el que va a luchar y salir victorioso, por lo menos puede ayudar psicológicamente como una especie de ímpetu inicial. Pero el problema es cuando no va mejorando. Entonces, ahí se presentan otros problemas. Y evidentemente lo que nos recuerda el doctor es que a los médicos también a veces cumplimos funciones que se supone que no tendríamos por qué cumplir. Una de las cosas interesantes fue cuando en Inglaterra un acta de salud mental proponía que los psiquiatras dejaran indefinidamente a las personas enfermas mentales peligrosas hasta que pudieran garantizar que no iban a herir a nadie cuando salieran. Entonces los hospitales se estaban volviendo cárceles con los médicos de carceleros, y eso en siglo XX, pues. Muy bien, Hernán, finalizamos con Hernán. Hernán, activa el micrófono, por favor. Hernán, sí, Hernán, mira, sí, ahí te oímos, sí. Una última cosita, pues muchas de estas cosas, pues yo creo que en general todas se refieren mucho a derechos humanos. Algunos autores de bioética dicen que esa es una referencia importante para la bioética, particularmente Victoria Camps, la cual recomiendo mucho. Y creo que eso es importante, inclusive pues con esa metáfora de que hablaba Jorge de la guerra, porque entonces ahí está pues el derecho humanitario, que yo creo que da algunas luces con relación a esto, pues guardando las proporciones, pero lo de derechos humanos me parece muy importante referido pues a la bioética y a la ética, particularmente pues en ese postulado fundamental de los derechos humanos, que es la dignidad humana, tan discutible, tan pensable, pero me parece que es un punto de referencia bien importante para todas estas situaciones. Muy bien, muchísimas gracias a los expositores por esta magnífica comienzo de día, por estas magníficas charlas. La grabación, una vez la reciba y tenga el trabajo en casa, me lo permite, la circularé a los correos que hemos estado circulando, y hay un compromiso con las comunicaciones de la Facultad de Medicina de ponerlo en un repositorio que ellos tienen. También lo haremos, no solamente esta, sino todas las demás, las anteriores, las pondremos en ese lugar, para que estén disponibles para todos el que pueda consultarlo. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.